¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Espero de todo corazón, de verdad, que este vídeo te encuentre divinamente bien. Claro que sí, no podía faltar saludarte de la forma habitual y esperando que así sea, traigo este tema tan especial, ni más ni menos que es el tema de la muerte, que sabes que encierra muchísimas incógnitas, que es un tema interesante y atrayente, pero que también pues se han ocupado de encerrarla en una especie de halo de misterio, casi como tabú, de cosas que no se exteriorizan o no se expresan o no se investigan porque no se sabe o porque no se puede o porque no se quiere que se sepa. De cualquier modo, no importa, tenemos que abrir nuestra energía de una forma diferente, de una forma especial, para poder justamente traer respuestas. Y aquí me tienes dándote ese punto en el que puedo aportarte más facilidades para poder de verdad compartir con vosotros, con vosotras. Ya sabéis que además el mes pasado hubo un directo en el que abordamos el tema de una forma breve, eso sí, porque había una pequeña introducción, eran como ciertos matices de los que nos adelantamos, pero también había algún testimonio. Ya sabes que te voy a dejar por aquí ese mensajito, esa etiqueta para que puedas ir directamente allí. Pero en este vídeo vamos a profundizar bastante más sobre lo que es el proceso de muerte en sí. ¿Cuáles son las fases? ¿Cómo evolucionamos como energía, alma, espíritu? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Lo que trasciende de verdad, ¿no? Así que una especie de guía para de alguna forma podernos mover o aclarar en ese proceso que nos dé orientación. Pues claro que sí, es importantísima, ¿sí? Y no creas que es tan sencillo que muchas personas sepan acerca de ellos. Hay muchos profesionales que ya están en investigaciones que, pues pueden ser físicos, biofísicos, físicos cuánticos, neurocientíficos o incluso neurofisiólogos. Y puede haber bastantes variantes de científicos investigando en el mismo proceso en sí. Pero para de verdad abordar este tema o saber orientarnos bien profundamente hacia él, habría que hacer de alguna forma, deberíamos de jugar de alguna forma con las mismas reglas con las que se juega en ese plano sutil. Y aquí está el quid de la cuestión, energéticamente descifrar cómo se mueven esas energías, qué queda como remanente y cuál o por qué es la causa-consecuencia de dicha evolución. Ya sabes que los egipcios, por ejemplo, han sido personas que han estado preocupándose justamente en este viaje, el viaje verdadero de la vida, de verdad, hacia la vida eterna, para lo que ellos estaban de alguna forma preparando diariamente en la vida mundana. Era todo ritual y preparatorio para esa nueva vida. Así que también los tibetanos, por ejemplo, también sabes que han estado trabajando muchísimo esta transmutación, pues aprendiendo, experimentando y también de alguna manera pues buscando en algunas meditaciones muy profundas, por ejemplo como el Powa, no sé si te suena, también experiencias con estados alterados de conciencia. Y también los chamanes, que manejan a la perfección este poder de conectarse a otros planos, pero quizás de una forma diferente con una metodología diferente, y que me gustaría que abordásemos un poquito más adelante. Para comenzar a hablar del mismo proceso en sí mismo, proceso en el que todos los seres vivos antes o después tenemos esta forma de partir obligatoria, así que es muy importante estar preparadas y preparados y hacer esa transición más amable. Y también, claro, por supuesto, pues nos puede tocar de cerca por algún familiar cercano, una amistad, o sencillamente porque nosotros debemos de estar preparados y preparadas siempre, en cualquier momento. Es un paso del 3D, porque ya sabes que necesitamos y estamos en el 3D, pero es un viaje hacia el 4D y con suerte rápidamente al 5D y más, siendo bien orientados y guiados hacia la luz, que es la conciencia única, que ya sabes que es el todo. Así que lo primero que tendremos que tener en cuenta es que este cambio va a incluir un desprendimiento del cuerpo físico y etérico, que son el cuerpo material que ocupamos y que hace la función instintiva que nos hace sobrevivir en este mundo. Así que
nos va a llevar a sentir que tenemos que cubrir necesidades básicas, fisiológicas, y de ese desprendimiento se va a provocar que nosotros, vamos a decirlo así, continuemos con una vibración áurica superior a partir de la capa astral. Astral, lo que llama el señor Allan Kardec el desprendimiento del periespíritu. Así que de repente vamos a tener que integrar todas esas expresiones mentales, emocionales y subconscientes junto con lo que se mantiene o se mantiene permanente en nuestro cuerpo áurico. Ya sabes que nuestro cuerpo áurico es justamente el que se manifiesta por encima del cuerpo físico y que hay varias capas energéticas y que tienen su fundamento y su razón porque es nuestro verdadero esqueleto, digámoslo así, energético. Así que en lo que respecta a la orientación cronológica en el tiempo, por supuesto, en sí mismo de la primera fase es la fase de la muerte en sí. Es decir, lo que nos sucede en ese mismo momento de morir a nuestra conciencia y cómo esa conciencia va extrayendo, va saliendo de nuestros sentidos y gradualmente el cuerpo va dejando de ser y sentir, percibir, lo va dejando poco a poco, deja de ver poco a poco, deja de oír, deja de tener la sensación de que está presente completamente y todo se vuelve borroso, desaparece nitidez sensorial hasta justamente llegar a la ausencia total, deteniéndose simultáneamente esa última respiración, la última inhalación de un modo largo y extenso. Y como te explico, este es el conocido estertor, ¿no? Y también perdemos esa coherencia total del cuerpo. Así que es como si en el ambiente se hiciese un largo silencio. No siempre acontece del mismo modo. A veces pues puede ser una muerte instantánea, pero es casi evidente el poder dar lugar a las etapas de forma pausada, que lo óptimo es un fallecimiento pues más tranquilo, más natural, más predecible, más relajado. Y bueno, pues podemos poner lo que se llama la postura del león, con el brazo ligeramente flexionado, tumbados hacia la derecha y la mano debajo de la cabeza. Y aquí es lo que podemos de alguna forma proyectar lo que es la eyección de la conciencia, que es una técnica, como te he nombrado anteriormente, POWA, que los budistas remarcan pues esa importancia de que nos podamos liberar energéticamente y de que de alguna manera pues esa energía se libere a través de, sobre todo de la parte de la coronilla de la cabeza, ¿no? Porque es de la forma en la que la conciencia sería podría alcanzar, digámoslo así, ese estado completo de liberación, lo llaman el ida, ¿eh? Y alcanzar tu liberación, de verdad que es un gran privilegio porque esto solo grandes maestros iluminados pues pueden conseguirlo, así que el resto de los mortales pasaremos por más etapas. En ese momento es como si la conciencia se disociara de todo lo mundano y la mente inferior se libera de todo lo que la unía a la tierra, de todas las pasiones, apegos, gustos, disgustos. Es un momento crítico e importante, es un momento en el que hay incluso testigos que han podido contar sus experiencias, que están de acuerdo en muchas tradiciones, incluida la tibetana, en la que uno siente como una sensación de un relámpago, una especie de energía que invade y que es incesante y que se emana con una luz que empieza a surgir y una de luz rápido e intenso que aparece y después desaparece. Esta es la conocida luz de la realidad o la realidad misma. Durante un instante cegador, esta luz surge y luego desaparece. Aparece lo que los budistas denominan el Dharmakaya. Y es, es lo mismo que lo que denomina el texto del Dharmadhatu o de la experiencia de la clara realidad. Esta experiencia para la mayor parte de las personas dura solamente un instante. En el caso de otras personas dura mucho más tiempo esta experiencia. Sobre todo las personas que practican la meditación y el grado de elevación de conciencia pueden de alguna forma manejar mucho mejor todo esto. Recordemos que el tiempo existe aquí, pero lo tendríamos que cuantificar más bien, mejor que con tiempo, con la evolución de la conciencia, porque aquí está el lenguaje para poder describir todo esto bien, ¿sí? Así que este toque de realidad tan puro, tan intenso,
Aunque la nueva era que ya se hayan encargado de pintarlo tan dulce, pues yo creo que no es tan sencillo. Cuanto más puedas vibrar en conciencia de amor, en hacer tus meditaciones, te será una vía mucho más rápida para reconocer este momento, lo que te va a llevar por una vía ascendente. Y si no lo puedes reconocer este momento, entonces irás por otra vía. Así que solamente comprendiendo esta situación solamente puedes ser liberada o liberado, y en función de tus capacidades también kármicas, esa situación y esas energías tendrás que improvisar en cierta manera para que puedas cerrar ese ciclo de la reencarnación, o lo que suelen llamar el samsara. Y me dirás, Alejandra, ¿qué es realmente el baño de la realidad? ¿Qué es la realidad en sí misma? Aquí con muchísima admiración tengo que nombrar a nuestro amigo, el autor de la teoría sintérgica, Jacobo Grinberg. Es una persona que desarrolla una teoría que, bueno, pues ahora los físicos cuánticos están repitiendo con algunos datos añadidos, y bueno, hay otros especialistas. Quizás es una teoría que era muy revolucionaria para su momento, y hay muchos puntos que hacen de alguna forma reconocer cómo verdaderamente podemos identificar nuestra realidad. Él llamó así a la teoría porque es lo que une síntesis y energía. Lo primero es la estructura del espacio, que es lo que aparece como vacío e invisible para nuestra percepción. Sin embargo, cada punto del espacio contiene información total del resto de los puntos. Es como si nuestro sistema de vista se hubiese adaptado para que nuestro cuerpo físico, pues de alguna manera pudiera resumir de forma muy subjetiva todos esos puntos. Igual que los peces se desplazan por el agua y no saben que tienen agua, pues de alguna forma nosotros vivimos en un medio parecido para poder adaptarnos al medio. La mecánica cuántica llama a este fenómeno latiz, y esta contiene la información de todo el universo en cada punto. La estructura del espacio incluye muchas dimensiones, al igual también que lo hacen la teoría cuántica M o la teoría de cuerdas, que seguro has escuchado. Al modificar una porción del espacio, esta modificación afecta a cada uno de los puntos de la totalidad. Un pensamiento o emoción también afectan a la latiz. Existen latices homogéneas, coherentes y otras distorsionadas. Todo este enrejado es capaz de automodificarse, y cada fuerza o campo son distorsiones de la latiz. Y estos son las 4 fuerzas fundamentales. Por supuesto, la interacción, la magnética, la débil y la fuerte. Y a esto él le llama bandas sintérgicas, que es muy importante para entender los niveles de conciencia, ya que cada nivel se asocia con una banda. Para sintetizarlo aún mucho más, entre la realidad y la percepción existen procesos de transformación que suceden a través de nuestra maquinaria neuronal. Esto nos señala que intervenimos en la creación de la realidad perceptual y que no estamos desligados ni de los objetos ni de los seres vivos. La realidad es una, pero nosotros la dividimos con fronteras de separación que dependen del nivel de conciencia en el cual funcionamos, y no de la realidad en sí. Ken Wilber es un autor que lo explica perfectamente. Para acceder a la realidad como es, deberíamos colocarnos en la conciencia de unidad. Varios tipos de vertientes budistas se basan en esto: borrar nuestros filtros, quitar nuestros condicionamientos, y lo que percibimos es una creación humana limitada. No estamos desligados de los objetos, estamos dentro del medio. El nivel de conciencia de cada persona determina la realidad que percibimos. Solo cuando nos convirtamos en la latiz misma, percibiremos la misma realidad tal como es, encaminándonos hacia la conciencia de unidad. Solo así podremos percibir la realidad. Él también explica el campo neuronal y su estructura, porque es como si se adaptara tanto al medio que desde un punto de vista psicofisiológico la creación del cerebro como latiz procedió naturalmente y por etapas.
Todo aquel que se niegue a fluir en la experiencia traiciona de esta forma pues todo ese esfuerzo que se ha depositado el universo en la creación. Así que también hay que explicar de alguna forma esa decodificación algorítmica y el campo neuronal, así también cómo interactuamos con el medio, porque es una realidad subjetiva, tenemos que entenderlo así. También esa experiencia como resultado de esa interacción entre el campo neuronal y la latiz del espacio. En este punto se va a explicar pues lo que sería el primer mandamiento de la nueva era. Experimentarás y decodificarás el mayor número posible de bandas sintérgicas. El chamanismo mexicano y la técnica de la meditación autoalusiva, por ejemplo, logra este mandamiento porque pueden, por ejemplo, observar muchas experiencias simultáneamente. Y se produce esto cuando el observador incorpora en un acto de observación todos los contenidos de la experiencia. Se funde entre ellos y desaparece la división. Ese es el yo puro. La experiencia de la realidad es aterradora. Siento deciros de verdad que la mayor parte de las personas, cuando experimenta la realidad de esta manera en el momento de la muerte, resulta una experiencia tremenda, impresionante. He visto algunos vídeos en los que se hablan de la muerte de una manera muy enriquecedora, pero también bajo mi experiencia como medium y lo que yo puedo aportar es que no todo es tan zen y tranquilizador. Transmitirte y decirte que lo importante es estar preparados para ese momento, por muy terrenal que sea una persona, ser conocedor y trabajar la conciencia, y al final del vídeo daré la clave para liberarnos hacia la luz según mis humildes experiencias y lo que he podido aprender. La mayor parte de las personas sienten un intenso miedo cuando vislumbran esa revelación y retroceden. Y se retiran ante ella. Es como si lo último que se quiere es ver esa realidad. Es como dijo alguien, que la humanidad no es capaz de aguantar mucha realidad simultáneamente. Y, por ejemplo, Aldous Huxley sugirió: todo nuestro organismo psicofísico está diseñado para protegernos y defendernos del impacto de la embestida de la realidad, porque parecemos estar hechos justamente para tamizar la realidad de tal manera que solo gota a gota se percibe, para que así la podamos asimilar. De acuerdo con el libro tibetano de los muertos, para aquellos que no se retroceden en este momento, pues esta experiencia entonces va a representar una gran oportunidad. Si uno no retrocede, si uno no tiene miedo, si uno acepta, entonces de acuerdo con esta enseñanza, en ese momento uno puede unirse con la realidad. Pero para poder hacerlo, en esta fracción de un segundo o lo que dure la experiencia, uno deberá reconocer a esa realidad, a esa luz, no como algo que viene de afuera, ni como algo terrible, ni como algo que irrumpe. Uno debe reconocer esa clara luz como algo propio, como una especie de resplandor de nuestra propia mente en su nivel más profundo y sublime. De acuerdo a esta obra, si uno ha reconocido la clara luz de la realidad en el transcurso de su vida terrenal, quizás a través de la meditación o quizás de alguna experiencia mística espontánea, la unión con esta en ese momento de la muerte es muchísimo más sencillo. Es como si ya se conociera, como si ya se hubiera experimentado antes. Y sin embargo todavía es difícil en este momento reconocerla, porque la muerte es una experiencia que hasta donde recordamos no nos había sucedido. Así que no estaría de más un poquito de ayuda externa, un recordatorio por lo menos. Entonces, por lo tanto, se proscribe que un maestro espiritual o hermano en la fe debe de recordárnoslo en ese momento. Deberá estar sentado a nuestro lado en el momento de la muerte, de alguna forma haciéndonos memoria, recordándolo, vibrándolo, susurrándolo tranquilamente en el oído, que lo que ves ahora, lo que estás experimentando ahora, esto es la realidad, es la clara luz de la realidad. Tu propia mente, no tengas miedo, no te aterrorices, permítete que te lleve hacia adentro, que te absorba. Esto es lo que este maestro espiritual
así se lo deje saber en esa etapa, ¿eh? Porque si de lo contrario hay personas que se están lamentando fuertemente en el lugar o cerca del fallecido o incluso en otra parte, tratando en la memoria de esa persona que están de alguna forma pues lamentándose mucho, puede que no le ayude precisamente y lo mejor para esta energía es enviarle luz y serenidad. Cuando el cuerpo físico muere, se corta automáticamente el cordón de plata actínico que conecta los cuerpos físico y astral. Entonces el proceso de reencarnación y vuelta a nacer comienza eventualmente. Es como que el cuerpo físico queda en el plano físico como un conglomerado de fuerzas magnéticas y comienza como a disolverse en las fuerzas de la naturaleza que lo rodean. Y la vida actínica, que es la fuerza de vida pura hacia afuera o a través de nuestro sistema nervioso, del cuerpo físico y del cuerpo de salud vital, asciende por el cordón de plata a medida que se disuelve y da una carga tremenda al cuerpo astral. Este movimiento se registra en el cuerpo astral subconsciente en este momento y todos los patrones de memoria de la mente consciente de la vida de recién vivida y la persona se vuelve totalmente consciente, esto es así, en el plano astral. Es por eso que el libro completo de la obra es la liberación al oír en el estado intermedio. Uno oye ese consejero, ese recordatorio, ese lama espiritual y uno se tranquiliza y piensa, de veras, dice así, no hay nada que temer, le puede decir así, esta experiencia de luz es la clara luz de tu propia mente que te une con aquella. Y si tú lo recuerdas y lo vas pensando, uno logra unirse, uno se libera, todo está bien, uno ha logrado de alguna forma unirse a la realidad y escaparse del ciclo del renacimiento. Pero si uno no reconoce en esta etapa, si uno no es capaz de captar esa experiencia, uno va a experimentar la realidad una segunda vez. Hay una segunda experiencia, pero esta vez un poco menos clara. Esta segunda experiencia de la luz en la primera etapa del momento de la muerte. ¿Qué es? Bueno, pues es lo que se conoce como la clara luz secundaria. Se le llama así, de acuerdo con este libro, y nos estamos volcando más en este libro, ahora os explicaré por qué. Esta luz surge más o menos media hora desde que la respiración haya cesado. También se puede alcanzar la liberación en esta etapa. Pero de nuevo, un maestro, ese maestro de fe, pues debe de, con las prácticas espirituales durante la vida, debe de seguir recordándole. No te olvides, lo que estás experimentando ahora es lo mismo que experimentabas cuando meditabas, cuando practicabas. No tengas miedo, permítete que te lleve esa luz, el unirte a esa luz te liberará. Todo esto es, en algunos casos, bueno para que ocurra directamente esa liberación, pero hay otros casos en los que sigue sin suceder. Y aquellos que no alcanzan la liberación al ver la clara luz de la realidad primaria o la clara luz de la realidad secundaria, entran en un estado de desvanecimiento muy profundo, como una especie de coma, una especie como de estado sin conciencia que dura entre 3 o 4 días. Pasando al siguiente estado del bardo o de la etapa de la realidad. Cuando surge el bardo de la realidad, el difunto se despierta en un cuerpo sutil. No en un cuerpo físico material, sino en un cuerpo sutil de la mente. Nos dicen que él o ella puede ver su propio cadáver, puede oír el llanto de sus parientes, así que en esta etapa el difunto puede muy probablemente no saber que ha fallecido. Es como necesario que ese sacerdote, ese lama, al lado del cadáver le diga, ahora estás muerto, abandonaste tu cuerpo físico, abandonaste la vida, abandonaste tus parientes, abandonaste tu casa, no tengas apego, olvídate de todo, ya no puedes regresar. Abandonaste todas estas personas, todas las cosas para siempre, entonces déjalo todo atrás mejor. Piensa de una forma positiva en lo que va a suceder. Lo que va a ocurrir, algo maravilloso que te va a suceder si sigues la luz. Ese hermano en la fe entonces deberá de asegurar al difunto que podrá alcanzar su liberación.
Va a haber como una especie de experimento para este difunto, una especie como de experiencias arquetípicas, como si fuesen un sueño, que se van a empezar a mostrar. Algo así como ese mundo de las ideas de Platón, como si el cuerpo sutil se sumergiese en un sueño cuando estamos dormidos, y durante esa evolución la mente, con su profundidad de conciencia, pues se va como enfocando hacia sensaciones, percepciones mentales, espirituales, que serán bagaje que de alguna forma va a continuar en tu mente ordinaria y que de alguna forma vas a tener o bien atracción por algunas imágenes o repulsión por otras sensaciones. Es como que tendrás que, en cierta manera, aceptar que esto será como una especie de prueba para el cuerpo sutil. Es como si fuese nuestra verdadera energía trascendente desde el cuerpo astral hasta el causal, que tiende a definir su camino evolutivo. Todas estas deidades, figuras o estos símbolos psicoespirituales, psico porque se experimentan mentalmente, claro, y psíquicamente, y espirituales porque su significado va más allá de la mente consciente, ordinaria, o inclusive el inconsciente personal, son como arquetipos de la propia conciencia. Así que todavía existe una oportunidad de la liberación, todavía hay la posibilidad de que podamos escoger si es la gran condición suprema, uno que reconoce pues todas esas arquetipos, todas esas figuras que en cierta manera son en última esencia pues esos fenómenos únicamente de la propia mente verdadera. Si uno reconoce estas figuras, luces, sonidos, colores, símbolos como fenómenos de la propia mente, entonces uno se puede liberar. De esta manera transcurre el sexto día. El séptimo día aparece lo que se conoce como deidades poseedoras de conocimiento, y desde este día hasta el 14º, si no me equivoco, son lo que se llaman las deidades iracundas. Así que es como que ambas indican una mayor como enajenación, ¿sí? Como una mezcla potente en la mente por parte del difunto. Es como que su mente rebota un poco, ¿no? Hacia abajo por la escalera, es como que no tiene mucha fuerza para sostenerse, tiene niveles de alguna forma de dificultad para admitir la propia realidad. Así que conforme uno se va alejando de esa realidad, es como que un aspecto iracundo que corresponde a ese grado de enajenación que uno tiene es de alguna forma como cada vez más difícil el reconocerte en tu propia evolución. Es como que uno se queda un poco paralizado por todos esos arquetipos y es difícil reconocerse. Entonces, digámoslo así, hacia la evolución de esta etapa, aquí es muy importante el de alguna forma aferrarse a algo que te permita seguir contactando con la realidad. Aquí está de nuevo otra vez este lama, este sacerdote que tiene que recordar y enviar todas esas energías, visiones, palabras, sonidos, en donde todavía pueda ser liberado. Pero si uno ni tan siquiera es capaz de sostener este nivel, entonces sigue el próximo bardo, que es la siguiente etapa, que puede llamarse también el sexto bardo, en el libro tibetano de los muertos. Y aquí el cuerpo sutil sigue viajando, sigue en el camino. Es como si esa carga de fuerza ódica y actínica se registrasen sobre el cuerpo astral en ese momento de la transición o de la muerte, y lo va a estimular, le va a dar el impulso al proceso de reencarnación. Este proceso en su mayor parte controlado por la actividad de las fuerzas de hábito subconscientes. Ya lo sabes, antes de que el ciclo de reencarnación tenga su lugar, sin embargo, la persona que acaba de partir a menudo vuelve a crear rápidamente los mismos estados de conciencia, los mismos intereses a los que estaba acostumbrada en el plano físico, e incluso pues podría en algún momento del proceso reunirse con su familia, quienes
pueden visitar en sus cuerpos astrales durante por ejemplo, ¿sí? Durante las horas en el que viaja el cuerpo astral, que puede ser, por ejemplo, en el sueño. Y aunque el cuerpo astral está ligado por las estructuras de hábito de su vida física, continúa consumiéndose desde el momento de la transición y la fuerza ódica, esa fuerza magnética del mundo material. Continúa siendo realimentada al plano físico en un esfuerzo de hacer contacto de nuevo con la familia, los amigos, las personas queridas, a través de la memoria y el deseo. Es como que hay determinados acontecimientos en los que se va a conectar sencillo con lo mundano. Aquí hay una especie como de ligazón más estrecha con lo mundano. Es como que aquí es donde el cuerpo de alguna forma sutil puede como de alguna manera interconectarse con energías de lo físico. Es como si fuera la última o el último intento de el cuerpo sutil de volver al cuerpo físico. Es como si hubiera un intento de esto. Puede de alguna forma moverse por el mundo, puede ver incluso a su familia, puede cruzarse con obstáculos, algo que la persona tenía en propiedad. Y aquí de alguna forma es donde se van a empezar a contar, entre comillas, bueno, pues las buenas y las malas acciones, entre comillas. Y llega el momento de la reencarnación. Como ve que no puede regresar al cuerpo, como ve que en cierta manera no ha conseguido ver la luz, no ha conseguido irse con la luz, no ha podido evitar ir al mundo. Entonces, pues bueno, hay esta opción, entre comillas, ya para irse encaminando hacia la próxima reencarnación. Así que inevitablemente parece que seguimos el proceso y que llega el momento inevitable casi como de la reencarnación, a menos que una técnica de último recurso que se llama sellar la entrada al útero permita a este difunto evitar volver al mundo. Esto se hace además en 6 estados posibles: deidad, deidad inferior, deidad humano, humano, animal, espíritu codicioso y espíritu torturado. Así que en el caso de la reencarnación humana, la conciencia se va a dirigir como hacia la pareja que está involucrada en el acto sexual. Hay unos versos de Padmasambhava, que es quien escribió estos estados de meditación tan profunda, que dice así: ahora que la existencia intermedia aparece sobre mí, mantendré mi voluntad con mente concentrada e incremento energéticamente el impulso de devolución positiva. Al bloquear la puerta del útero recordaré estar asqueado. Dice, ahora son esenciales el coraje y la percepción positiva, abandonaré la envidia, contemplaré todas las parejas como mi maestro espiritual. Así que se consideran las tradiciones budistas y tibetanas que se da paso a este bardo cuando la persona no ha superado con éxito, como os explico, esas experiencias de la realidad, y al no discernir se ve forzada a buscar un lugar donde renacer. Este proceso de deambulación hasta renacer a través de una matriz, huevo o humedad o transformación, se denomina experiencia del renacimiento. Otro cuerpo físico es creado y se lleva a cabo una vuelta al mundo consciente. Y ese viejo cuerpo astral es descartado y las nuevas fuerzas actínicas generadas dan vida a un nuevo cuerpo físico y a un nuevo cuerpo de salud junto con el nuevo cuerpo astral. Este nuevo cuerpo astral es la suma de todas las experiencias subconscientes que precedieron y puede ser pues muy maduro en el momento en el que el cuerpo físico es solo un niño. Esa forma ódica astral que es dejada es llamada caparazón astral eventualmente y se corresponde, claro que sí, con el cadáver del cuerpo físico que murió. Si la persona fuese capaz de mantenerse libre de apegos sin aferrarse a la vida en el reino del samsara, podrá reconocer la realidad evitando su futuro renacimiento. Así que en caso contrario, Padmasambhava, que pues recomienda en esos versos mantener la mente muy concentrada para no dejarse llevar por impulsos negativos provocados por el deseo o la aversión,
para que de alguna forma se pueda conservar ese pensamiento libre de emociones conflictivas, siendo muy positivo. Así que un punto más, el mantener una percepción positiva es de vital importancia. Y bueno, de alguna forma se está animando de verdad a la meditación, a la visualización, a recordar todas las cualidades de la deidad que se elija y que de alguna forma se identifique con lo positivo. Por ejemplo, algo muy positivo sería el recitar el mantra Om Mani Padme Hum cuando Padmasambhava expresa: al bloquear la puerta del útero, recordaré estar asqueado, como os decía. Entonces, con esa determinación, hacer todo lo que esté en manos de esa persona a conciencia para no nacer. La razón se basa en que la creencia de que el nacimiento es inevitable y que de alguna forma, pues, el nacer puede ser un poco una fuente de frustraciones, y que de alguna manera el estar en la luz es lo más pacífico y es lo más tranquilizador. Así que Padmasambhava nos ayuda a tomar conciencia de los deseos, de las emociones, de las energías conflictivas, de sufrir, especialmente también de temores y de apegos innecesarios, porque todo esto es sufrimiento innecesario. Así que es muy importante que si la persona no comprende la capacidad que tiene para modificar sus propios pensamientos y comportamientos, y en consecuencia sus emociones, no tomará partido y el cambio no va a ser posible. Va a continuar de alguna manera con ese sufrimiento innecesario. Aquí Padmasambhava, en este libro, trata de motivar a través de ese desapego hacia la vida para que la persona pueda relativizar el sentido que confiere a los sucesos y las situaciones. Es muy importante, de verdad, permitir una visión mucho más profunda de la realidad y, por tanto, lograr un rechazo hacia todo lo que implique una causa de dolor. En cualquier caso, no implica una visión tremendista de la vida, sino todo lo contrario, implica una completa liberación que da paso a una actitud libre de condicionantes. Este es el mejor camino que se considera para encontrar la paz. Esta materia de la que nos desprendemos es solo el remanente de una energía mucho más sutil en la que solo somos todo información, información del todo además, y que esta información sigue su curso después del astral, sigue su propio desarrollo y de alguna forma esto que vemos es solo nuestro cuerpo. Solo somos información codificada que pertenece a una raíz mucho más profunda, es obvio, que nuestro rango de información eléctrica, que nuestros ojos pueden traducir en impulsos hacia nuestro cerebro. Tenemos que tener muy presente que lo que vemos y compartimos está distorsionado. Nos encontramos en un punto en el espacio que contiene toda la información completa de toda la totalidad. Y ya lo sabéis que esto ya lo hemos dicho, que se llama latiz en física. Al igual que el señor Greenberg, en la física se dice que la latiz a la que pertenecemos solo nos permite utilizar una proyección de esa síntesis hacia lo que llamamos campo visual, lo que Hawking en su última teoría llamó holograma. Todo lo que somos es una malla informacional completamente unida, como si fuésemos un espejismo en un desierto. Esta vida lo es. Que se lo pregunten al pobre gato de Schrödinger, del que estar vivo o muerto depende de cómo sabes, solamente de que tus ojos lo perciban en el estado que le toque. Hay una cualidad casi literalmente intrínseca a este conglomerado existencia, percepción, alquimia y conciencia, que es lo mismo. Va a ser muy difícil encontrar una solución a la ecuación de Schrödinger, a no ser que se tengan en cuenta algunos detallitos. Así que la información original es la que está contenida inicialmente en ese todo,
Nada se escapa a ese código y el principio de individualidad es muy susceptible. Aquí y también cuando desencarnamos, si llevamos el camino correcto. Voy a explicarlo mejor. Cada conciencia al desencarnar forma parte de una vibración que continúa su proceso. Dependiendo de ese recorrido se puede o no encarnar y va a depender del grado del nivel de conciencia que formemos en esta vida y en su comprensión de estar más cercana a la realidad, que es cuando ya hemos desencarnado. Podríamos explicar que a lo que los cabalistas pueden estar relacionando justamente con esto, con el clic de recepción, y los budistas con el sunyata o vacío. Ningún objeto posee existencia absoluta e independiente. Todo está interrelacionado, hay ciertas matrices, hay energías que están entrelazadas y surge todo de ciertas interacciones. Ni el cuerpo ni el cerebro están fuera de esta estructura. Y aquí se confunde completamente con el entrelazamiento cuántico, que ya sabes que es la interrelación de dos o más partículas más allá del espacio-tiempo, que ya sabemos que son relativos. Muy afinadamente a mi humilde aportación, tal y como dice Hameroff, la información de los microtúbulos que pertenece a la matriz no es destruida, sino que la matriz conforma ese punto de información. No sé si conoces a Hameroff y Penrose, pero estoy segura de que sí. Hay puntos muy interesantes que tiene que decir. ¿Y la conciencia qué es? Bueno, pues la conciencia es darse cuenta. La conciencia es, de algún modo, es una especie como de... es otro jardín. El hablar de lo que es la conciencia es otro jardín bien florido porque es difícil. Es como os digo, el darse cuenta. Una cosa es darse cuenta y otra cosa es el procedimiento algorítmico del cerebro que opera en la latiz. En el darse cuenta y siendo observador hay algo que no es computable o que difícilmente la física puede de alguna forma detectar, puede tardar muchísimo en medirlo porque de alguna forma son nuestras experiencias psíquicas que bien trabajadas pueden afinarse muy mucho a lo que se le tendrá que dar en algún momento credibilidad. La conciencia, tal y como nos ilustran científicos de la talla de estos dos, de Penrose y de Hameroff, solo se trata de información cuántica programada que pertenece al universo o a lo que ellos denominan red cuántica. Está probado que la conciencia del ser humano necesita ignorar muchos fenómenos cuánticos para ser coherente. Así que esta nueva física capaz de explicar la conciencia ha de estar estrechamente relacionada con el problema de fondo de la física moderna, que es la incompatibilidad, por ejemplo, entre la teoría gravitatoria de Einstein y la física cuántica. Así que en este sentido Penrose augura una teoría completa de gravedad que integra la hipotética gravedad cuántica con el conjunto de las demás interacciones físicas. Realmente los avances en esta teoría supondrán valiosísimas aportaciones para la construcción de una teoría más general. Y bueno, según él dice, pues según Penrose no hay gravedad cuántica sin conciencia y viceversa. Así que apuntaríamos aquí a una nueva teoría psicobiofísica. Aquí es donde el gran Eugen Wigner, Nobel, y uno de los fundadores de la mecánica cuántica, allá por el 1930, se dio cuenta de que el principio de superposición cuántica tenía una causa subjetiva y que todo era cierto a la vez y que se producía el nivel cuántico. Y el científico también Michio Kaku, que resulta más conocido quizás dando unas claves indiscutibles a mi humilde percepción de que existe esa conciencia cósmica. Y os dejo esta pregunta. ¿Es la conciencia una causa o un resultado? ¿Tú qué piensas? En esta explicación daría paso para otro vídeo, pero será si este vídeo llega por lo menos a 1000 likes. No somos de verdad más que la propia existencia. Hay miles de testimonios además que hablan de salir del cuerpo y ver extracorpóreamente y de alguna forma hemos explicado, entre comillas, ¿sí?, por qué puede suceder esto. Las teorías de la reducción objetiva orquestada y el colapso de la función de onda dan vida a diferenciar la biología de la conciencia y a lo que el alma es al cuerpo, aunque necesitamos una teoría física muy intelectual y empírica aceptable para probarlo, porque si no,
no nos lo creemos. De hecho, y está bien, es importante que lo probemos. De hecho, ni tan siquiera la materia bariónica, científicamente, como bien se ha comprobado por Higgs, se identifica con su masa, ni tan siquiera incluye esta medida, sino que es exterior a la misma. Ya sabes que el campo de Higgs, al igual que la conciencia, es extrínseca al algoritmo neuronal. Y esto no es tan susceptible de medirse en física, aunque, bueno, pues de alguna forma, pues vamos a decir, no deberíamos decir nunca. Tal y como le sucedió a este científico y a muchos otros, en la ciencia viene a caballo de lo que tenemos una convicción y más tarde hallamos ese modo de medirlo. Lo que sería una especie como de bosón de la conciencia, ¿eh? Así que podemos concluir esta explicación diciendo que todo es producto de tu conciencia, nada se escapa a la gran conciencia o fuente, que toda luz, toda esencia, tiende a la luz con 8 principios fundamentales para alcanzar la iluminación eterna y evitar el samsara. Fuerza de voluntad, individualidad, no aferrarse a nada ni a nadie, este punto. Paz, bondad, valor, pureza o conocimiento puro del universo o de Dios, certeza y humildad. Así que estos son mis 8 puntos para liberarte del samsara. Esperando que te haya gustado mucho el vídeo. Es muy extenso, es muy difícil profundizar, son muchos puntos y que nos hemos dejado en el tintero, pero si te ha quedado alguna duda, siempre puedes dejarme en los comentarios pues tus inquietudes, tus sensaciones a nivel teórico en este caso, para que podamos de alguna forma extenderlo y hacer más vídeos. Por mi parte son 20 años percibiendo, consultando, experimentando energías sutiles y puedo dar fe de que existe una huella de información que siempre sigue evolucionando en dimensiones superiores, que aunque no podamos verlas o sentirlas a simple vista como actualmente, pues de alguna forma nos fiamos, ¿no?, de todo lo visible, de todo lo que es a simple vista, realmente hay energías que evolucionan y esto es otro vídeo. Y además aquí, bueno, pues por supuesto aquí tiene gran información también el señor Allan Kardec, que ya sabes que puedes encontrar sus libros y aquí de alguna manera también tienes mucha información. Y deseándote que expandas muchísimo tu conciencia, que vibres muy luminosamente. Nos vemos en el próximo vídeo. Solamente nos vemos en la luz de la gran conciencia. Queramos o creamos o no, no importa, lo sabremos pronto.